Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días. Buenas tardes, arquitecto Diego Merlo de CREARC. ¿Cómo ¿Qué hay, estás? Abraham? ¿Cómo estamos? Encantado de volvernos a ver, canijo. Igualmente. Y qué mejor que con buena arquitectura. Cuéntanos, por favor, en dónde nos encontramos, arquitecto. Mira, Abraham, estamos en Bosques Vallarta, aquí cerquita de la salida Nogales, zona real. Por acá enfrente al poniente tenemos el Bosque de la Primavera, Rancho Contento, Pinar de la Venta, toda esa zona. Muy Y bien pues, ubicada, muy bien muy bien ubicada ubicados. y sin tanto tráfico, ¿verdad? Eso me gusta de esta zona. Así es, así es. Y cuéntanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Mira, Abraham, el día de hoy te invité para que conocieran esta casa que tenemos a la venta. Y bueno, es una pieza que gusta mucho, goza de muy buenos acabados, de una muy buena distribución y, y bueno, pues nada. ¿Cómo distribuyes una casa cuando vas a hacerla para vender? O sea, ¿cómo empieza el planteamiento desde el diseño? ¿Desde cuántos metros Claro. cuadrados? O sea, ¿vas a hacer más metros que la competencia? ¿Te va a salir más cara? ¿Entonces haces menos? ¿Cómo es, Mira, cómo yo es el creo que planteamiento? cada proyecto tiene una estrategia diferente y en este proyecto en particular nosotros lo que buscamos fue, primero que nada, crear 4 habitaciones, porque la mayoría de las casas con estas dimensiones, 165 metros de terreno, este, tienen 3 habitaciones y un estudio de televisión, ¿no? Nosotros quisimos lograr esta cuarta habitación. Ok. Este, la otra fue querer y poder diferenciarnos con el nivel de acabados que manejamos en la casa, que ahora que la conozcan se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Al ser una casa de venta, normalmente no se meten este tipo de acabados. Oye, es interesante porque este es como su espejo, ¿verdad? No son iguales, lo único que tienen igual es la celosía, pero en realidad sí son completamente diferentes. Pero son las mismas dimensiones, metros cuadrados de 8 por construcción. 21 y varían como por 5 metros de construcción. Una tiene 240 y otra tiene 245. Y me comentabas que esta ya se vendió. Esa ya se vendió. Así es. Entonces, es interesante por qué Mm, se vendió una y la otra todavía no. O sea, Así es. digo, no lo dudo, obviamente se van a vender, pero ¿por qué se vende más rápido esta, verdad? ¿Qué crees que haya sido? Yo creo que es mucho el gusto del cliente, pero yo le atribuyo mucho a que es esquina. Y en esquina, Ah, quieras que no, pues no tienes un vecino y pues sí te sientes mucho más amplio, ¿no? estoy de acuerdo, Digo, eso es estoy de acuerdo. lo que yo atribuyo. Tienes tu vista desde el roof al poniente, tienes el atardecer, Ok, del ok. bosque de la primavera. Entonces, Los terrenos en esquina sí son los primeros que se venden, ¿verdad? sí, En los sí, son más fraccionamientos. vistosos porque pues no tienes vecinos, te sientes más amplio, ¿no? No estás Oye, tan y cuéntanos un poco apretado. cómo diseñas con este sol, porque parece ser que la fachada es poniente, ¿verdad? Así es. ¿Cómo lo planteaste? Nosotros intentamos mandar todas la mayor parte de nuestras ventanas y espacios de luz, los mandamos hacia el norte, con excepción del roof, que sí tenemos una vista hacia el sur, norte-sur. Excelente. Excelente. Ahí se nota mucho la casa ciega hacia ese poniente, Así que es. vale mucho la pena. Y cuéntanos de este muro, ¿qué material estamos viendo? Aquí estamos viendo un colado, es un muro de concreto que se pidió pigmentado, color terracota. Llegó un poquito más beigecito, pero al final nos gustó mucho. Queríamos conservar la esencia que tienen la mayoría de las entradas a los condominios en esta parte de Bosques Vallarta, que si tú te fijas utilizan este tipo de concreto, como si fueran tapiales, pues. Claro, claro, claro. Integrándose, ¿verdad? ¿Y qué Así es. material hay aquí en el piso? En el piso tenemos piedra San Andrés, 10 por 10, sin junta, Sin junta. que también gusta mucho, y desde aquí ya podemos empezar a ver lo que te comentaba, los acabados no son los que ves normalmente en una casa de venta. Claro, claro, claro. ¿Y las restricciones? Cuéntame. De restricciones tenemos 1.5 metros de pasillo Ok, y 3 metros de servidumbre trasera, y a las alturas nos fuimos a 9.2. interesante. O sea, de los 8 metros de frente, te quitan uno, Así es. 1.5. Ujú. Ok, bastante arriesgada, ¿no? La apuesta del Sí, desarrollo. sí, sí, sí. Pero está bien. Yo siempre
siento que vale la pena, ¿no? Esa ventilación extra, esa iluminación extra. Y sí, o sea, la servidumbre creo que siempre es necesaria, Ujú. pues para dar un poquito más de amplitud y no sentirte tan apretado, ¿no? Excelente. Pues vamos a conocerla, jóvenes. Pásale, Abraham, por favor. Fíjense qué bonita la puerta. Está combinando, ¿verdad? Con el muro Así de es, concreto pigmentado. es rosa morada, toda la carpintería de la casa, al natural, con un terminado de aceite nada más, Excelente. Fíjate, por eso te decía que me gustaba entrar sin sin, conocerlas. con la cámara, ajá, por Claro. primera vez, porque esto no me lo hubiera esperado, Sí, ¿verdad? sí, por eso te dije que iba a ser una buena sorpresa. Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo generas esta distribución. Bueno, pues al tener la altura limitada, en esta casa en particular quisimos obtener un poco más altura en el área de planta baja y lo logramos haciendo este descenso de 3 escalones, que ya ganamos 50 centímetros. Ok, Nos vamos a los 330 casi del lecho de losa en planta baja, en que planta ya baja. sientes una amplitud y un ambiente pues muy diferente al 270, ¿no? Sí, porque aquí ya si volteamos hasta arriba, Nos ya vamos hay a unos 9 9 metros metros. y cacho. Sí, Así es. claro. Ujú. Ok. ¿Sale? Es que esto está bueno. Y fíjense cómo cambia la temperatura de la casa, y de hecho hasta se ve en la cámara, se volvieron tonos fríos, Sí, ¿verdad? así es. La casa niega completamente ese poniente y se abre hacia el este. Ay, qué bonito, ¿no? Cuando Así es. tienes la doble ventilación. Nuestro 330, como te comentaba, sala comedor, servidumbre trasera. Esta tampoco me la esperaba, o sea, todo el muro de concreto, o sea, La L en ajá. sí es este muro de concreto. Así es. ¿Qué tipo de siembra utilizaste? Utilicé triplay, Okey. únicamente triplay. Nada de fenólico, No, triplay curado en aceite y así no la aventamos. sencillo. Así es. Oye, ¿y la cocina qué tal, La cocina también te La saliste de cocina, pues lo también nos tradicional. salimos de lo común. Lagar Arquitectos, garantía 100%. Este, tenemos una cubierta de cuarzo, este, alacenas al alto brillo con melamina, tipo madera, el splash ahí con un pequeño azulejito que nos gusta mucho. Como tipo Talavera, ¿no? Así es, Está muy interesante. Los colores, ¿verdad? Estos colores ahorita están muy en tendencia, ¿verdad? Estos así es, pistaches y cafecitos, como este equilibrio, ¿no? Entre lo rústico y lo contemporáneo, ¿no? Un azulejo que podía haber estado en una casa de los 50, así es. ¿no? Pero al lado del cuarzo. El aluminio es otra línea que no habíamos tocado el tema. Es un color pues, diferente, no a lo que se acostumbra. Le llaman, bueno, al menos el aluminero con el que yo trabajo le llama café con leche. Ah, sí. Ricardo Jiménez de Vitralmex, también Saludos. garantía. Oye, está interesante, ¿eh? El Porque, aluminio, de igual manera, se buscó que fuera el tono del muro de concreto, ¿no? claro. ¿Y lo pintaron ustedes? Él ya lo trae de línea. Él ya maneja ese color en varios de sus proyectos Ajá. y decidimos por. Interesante, interesante, me agrada. ¿Y Así por qué es. no llegar hasta al piso? Fue parte del diseño. Supongo que aquí, no recuerdo, pero creo que aquí traíamos Okey, una una contratada de liga. contratrave para poder desplantar. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 245 de construcción, 165 de terreno. Buenísimo. Pues aquí ya estamos en 330, fíjate, aquí ya se ve más el aluminio, café con leche. Así es. ¿Y el piso? ¿Qué modelo traes? Traemos un Dark Moon 60 por 120, de igual manera, rectificado. Buscamos un tono sobrio que no saliera mucho que no fuera tan chillón, ¿no? Claro, se integra bien. Pues este espacio queda muy amplio. ¿Cuánto medirá desde desde el splash hasta el ventanal? Yo creo que estamos hablando, ¿qué te gusta? ¿De unos 8 metros? Más o menos, sí. Sí, sí, sí. Por ahí. Excelente. Y me decías que conseguiste 4 habitaciones. Conseguimos 4 habitaciones, así es que la de planta baja también se pensó en que fuera con la intención de que si alguna pareja mayor optara por esta vivienda, pudiera tomar el cuarto de planta baja como una cuarta habitación. Okey, okey, okey.
Pues a esta altura está muy bien. No, ¿Y en las otras jugaste también con ese cambio de nivel? no, ahorita si quieres pasamos y lo vemos. Traemos el 270 ahí arriba. Ah, ok. Sí, ¿Y este material, este es cuarzo? es cuarzo, así Ok. es. Excelente. Ujú. A ver, vamos a conocer la recámara. Vamos. Mira, es por aquí. La hicimos, esta puerta está como en veremos, si es recámara, se hace la puerta Ok. para poder tener el baño privado, pero de momento funge como estudio, recámara, según la necesidad a la cual se vaya a llevar a cabo, ¿no? Ah, Entonces tenemos baño completo con regadera. Échale un ojo a los muebles de baño, muy bonitos. De igual manera no los ves muy seguido en este tipo de casas. tenemos unos buenos castel, la regadera muy amplia. Aquí el baño también tiene muy buena altura, es la misma Es altura. la misma altura de allá afuera, así Claro. es. Ujú. Las cubiertas también de De mármol. mármol, ¿verdad? Ujú. Y la carpintería aquí también sigue siendo rosa morada. Toda la casa es rosa morada, así es. Sí, Ujú. interesante, ¿verdad? Son de triplay, son de Así es. enchapado. Ujú. Me gusta el detalle este, ¿verdad? Que parecen como duelas Así es. y haces el corte. Y la puerta es de piso a techo. Bueno, Ujú. tiene este fijo. Así es. Bien. Entonces, baño completo y para Y esta es la huéspedes. que pudiera llegar a ser recámara o estudio, junto dándole servicio a ese baño, ¿no? De acuerdo. ¿Qué dimensiones tiene? Tiene 230 por 380. Ok. Ujú. Está bonito el color. Sí, está bonito y la verdad es que es muy limpio, no suelta polvo, nada. Y digo, también se le puede estar aplicando su sellador. Así es, así es. Excelente. Y aquí tienes toda la buena ventana, pero no directo al poniente, ¿verdad? Ujú. La mandas hacia el sur en este caso, ¿verdad? Así es. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora a conocer a planta alta, jóvenes. Síganme los buenos. ¿Y cuánto tiempo lleva la construcción de una casa como esta? Esas dimensiones, estos acabados. Pues es un tema, ¿no? El tema de los dineros principalmente, pero si eso no nos detiene, estamos hablando de un tema de ejecución, de un tiempo de ejecución de 10 meses, 11 meses, Ok, que nada se trabe y todo avanza para estar terminando en 10, 11 meses. excelente. Mira, Muy aquí bien. vamos con las escaleras. ¿De qué material son Las escaleras son de encino, Ok. pero les metimos una tinta para igualar el tono a la rosa morada. Metimos encino porque es más duro que la rosa morada, entonces pues aguanta más la batalla, ¿no? Del subir y bajar. Interesante. Ujú. Más duro que la rosa morada. Aquí estamos en la triple altura, jóvenes. Así es. ¿Los muros de qué color los pintas tú? Yo utilizo un tono que se llama yuba, Ok. que es como pues un blanco matado, Ajá. y ese es el tono que normalmente utilizamos en interiores, que ahora ya también lo estoy empezando a implementar en exteriores, porque lo alcanzas a sentir, es como muy Es cálido. cálido, me gusta. Ujú. Así es, un huesito más o menos. La escalera que nos lleva a la azotea. Así es, escaleras de papelillo. A ver, esta distribución está diferente, ¿verdad? Así es. Aquí no tenemos el distribuidor que suele ser en las Ajá. casas, con dimensiones limitadas. Este, entonces, tal cual. Subes y vas a las 3 recámaras. ¿Con qué fin fue esto? Con ganarle un poquito más de espacio al espacio de las recámaras y no desperdiciarlo en el área de TV, Ok. que podría ser abajo, podría ser en la televisión, en la sala, perdón. De acuerdo. ¿Sale? Si quieres, entramos en esta, que es una de las recámaras niños. Cambiamos piso a duela de SPC. Qué tal es la duela de SPC? Cada vez la veo más. A mí me gusta mucho porque la verdad es que sí te da la sensación de ser madera. Ujú. Sabemos que no es madera. Y la ventaja del SPC es que pues es de uso rudicísimo. Se Pues puede es plástico, mojar. no le pasa nada. Y otra gran ventaja es que según el que elijas, pero este que nosotros elegimos ni siquiera va pegado. Entonces, Ah, claro. Te lo así puedes es, llevar, o sea, sí. Ya. no, 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 y o sea, se te friega una pieza, lo que sea, pues quitas, levantas, pones la nueva y vámonos. Rapidísimo. Interesante, ¿eh? Porque sí, la textura Así se ve es. muy bien. Sí.
Sí, sí, incluso se alcanza a sentir un poquito de textura. Sí, 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 se la ponen. Así es. Ujú. Y cada vez va mejorando esto. Vamos Está avanzando muy bien. Un closet para la recámara, baño completo. qué interesante los closets, ¿eh? Pareciera que están hechos de madera sólida. Sí. Pero bueno, pues un strip light. Lo bien trabajado, ¿eh? Baño completo y un pequeño balconcito, que de momento no se aprovecha tanto por tener obra aquí atrás, Ok. pero pues una vez que ya hayan terminado, ahí pones una mesita, una sillita y está todo. Está grande el balcón. A ver, cuéntame las dimensiones de la recámara. La recámara tiene 4 metros Ajá. por 4.30. Ok. Si le sumamos el balcón, es 1.5 metros por 2.10. Es que el balcón está grande, ¿verdad? Sí, Sí, así metro y es. medio, fácil. Y este balcón, pues nos está Este está deteniendo apuntando al norte. al norte, ¿ok? Así es, entonces por eso que lo sentimos así. Ya, baja mucho la luz, Así es. pero está suave. Me gusta que la casa es fresca a pesar de ser fachada poniente, que Sí, siempre sería como el reto. ¿Y altura de aquí en la planta baja me decías? 2.70. 270. 2.70, así es. Con su baño completo cada una. Así es. Dimensiones aproximadas. 1.30 por 2.60 más o menos. Ok. Puertas jóvenes, cubiertas de granito. Para cuando tienes los muebles de baño sin cajones. He visto que ya te venden en Amazon también algunos aditamentos Así para es. poder almacenar todavía más cosas. Entonces, vale mucho la Ahí pena, meterle un jóvenes. segundo piso o algo. Exacto. Acabo de ver también en una casa unas como jarritas que se colocan en los dispensadores de jabones líquidos, Ya, ¿va? Que te los pones en una cubierta y ya nomás le jalas sí. poquito y ahí está el, el El detergente, dispensador. pues. Ujú. Todas esas cosas, jóvenes, parecen que no, pero, pero te mejoran la vida. Claro. Muy bien. Entonces, primera recámara, Así es. Pasamos, si quieres, ¿qué prefieres, niños o principal? pues a ver, niños, Vamos. cerremos con lo mejor. Segunda, niños. Aquí es un pasillito que nos da el ingreso a la recámara, pasando por el baño de esta recámara, igual cubierta, regadera y su WC, baño completo. Está un poco más amplio que el otro. Así es. Ajá. Y aquí no les diste linternillas, te fuiste a aprovechar la La restricción. ventilación lo más que pudiéramos, así Ujú. es. Muy bien. Sistema de puertas abatibles, cierre escudo. Muy bien. Y la recámara 2. Recámara 2. El espacio en sí de la recámara se siente un poquito más pequeño que la otra. Y el balconcito también está un poco más chico, también con vista al norte. Porque aquí este es el baño, Es el baño de la otra es recámara. el baño de la otra recámara. Ah, ¿Esta recámara qué dimensiones tiene? tiene 2.60 por 3.40. Ok, Ujú. bien, tiene buen su closet. Su closet entonces mide más o menos como unos 50, no, un poco más, ¿va? Como un 80. Llegándole a los 2 metros, yo creo. Ujú. Ujú. Fíjate la distribución. O sea, a este pasillo, ¿cuánto le das? ¿Un metro? 95 centímetros, así es. 95. Ujú. 95. Claro, sí, como unos 70. Porque me decías que la recámara trae 250 de ancho, Por más o ahí. menos. Ujú. Claro. Muy bien. Qué bonito se ve justo de aquí esta toma, ¿no? Las piezas de madera Así es. de piso a techo con el mismo diseño de las suelas. ¿Qué tipo de acabado le das a la carpintería? Es únicamente aceite. Al aceite nada más. No buscamos nunca meter tonos, a menos de que pues vengan muy diferentes, pues ahí ya les metemos algo para que se emparejen, pero Ok, es al natural. de acuerdo. Y bueno, esta es la tercera recámara principal, tercera o cuarta, si tomáramos cuarta la de abajo. Su baño completo, Baño completo. Esta tiene más luz. ¿Por qué será? Ah, bueno, es el doble de tamaño la ventana. así es. Claro. Este baño más o menos, jóvenes, unos 60, ¿no? De ancho Ujú. por 3 metros de largo. Muy bien. Pasamos al espacio de vestidor, la recámara principal ya tiene su vestidor de walk-in, Y lo cierras, ¿verdad? así es. Ujú. Lo cierran con puertas.
Se ve como una pieza completa. De acuerdo. Este closet más o menos es la misma pieza. Bueno, estos son como 3 metros, ¿verdad? Más o menos. Aproximadamente. La recámara principal ve al frente Así es. hacia esta terraza. Una terracita propia, que esto es, si ya hacemos el recuento de las 3 recámaras en esta planta, pues cada una de ellas tiene su propia terraza. Ujú, Recámara principal, con la vista al sur poniente, pero bien protegido. bien protegida. Por eso era la celosía, con la intención de Claro. pasar ahí un poquito desapercibido, ¿no? Y este detalle del closet del otro lado se ve muy bien. Así es. Que ti Quedamos con 250 más o menos, 260. Entonces tenemos espacio para tu cama king size y un pasillo, ¿no? Excelente. ¿Y la terraza cuánto medirá? Como un 80 Unos por un 80 más o menos. Están grandes. Sí, sí, Ujú. sí. Y sí, ese celosía está trabajando duro. Así es. Me gusta que tiene ventilación cruzada. Aprovechaste la restricción lateral para mandar ventanas Sí, en todas las habitaciones. sí, sí, la verdad es que afuera está haciendo un buen calor Ujú. y no se siente aquí adentro. Sí, no, pues es que la casa niega totalmente Así ese es. poniente. Y cuenta también con un roof garden. Así es. Que el roof es la joya también. ¿Ok? ¿Cómo lo planteaste desde el inicio del Pues al proyecto? roof era sacarle el mayor provecho posible, los mayores metros posibles, y logramos hacerlo de sur a norte. Entonces tienes ambas vistas, el aire corre súper bien, tenemos medio baño ahí arriba, cuarto de equipos y un espacio bastante agradable para adecuarlo a una terraza, ¿no? De acuerdo. Fíjate, esta ventana queda a poniente. Yo creo que es la única ventana poniente del proyecto, Sí, pero está alto. No, pues aquí le diste así es. toda la carnita, jóvenes. Sí. Oye, esta terraza está genial. ¿Cuánto mide? Pues tenemos prácticamente es todo el fondo de la casa, Ajá, que es menos cocheras y la restricción trasera, como unos 13 metros. pero techados como Te- 7, ¿verdad? Así es. 7 por 5, 7 por 4.5. Aquí tenemos la intención, aquí si te fijas tenemos un desnivel, tanto en esta parte como en el frente donde termina la losa, para poder meter aquí unos aluminios, ¿no? Ok, En caso de que el interesado le gustara, pues ponemos los aluminios, privatizas completamente el área techada y en caso de lluvia, pues ya no tienes absolutamente nada de humedad por aquí adentro. interesante, claro, eso es una recámara. Así Y aquí es. es el cuarto de lavado. Este es el baño del Baño. roof, medio baño, por si tienes una fiesta, lo que sea. Ok, un buen medio baño, ventilado cenitalmente. Ujú. Y el cuarto de equipos es este de acá. Aquí está el lavado. Ok, Lavado, boiler, lavadora, secadora. este está bueno también, buen despacio. Casi un 4, ¿ah? Casi 350, bueno, 350. Ujú. 350 por 2. Y en la parte última tenemos el tinaco escondido, Ok, pues para que no esté a la vista, ¿no? está bien. Oye, esta terraza está increíble, ¿eh? Sí, Sí le diste sí, sí, y sí. esta terraza sí la usaría porque las terrazas jóvenes en las azoteas, como no es normal que se les ponga una buena losa, ¿verdad? Así Les pones es, un pergolado, les pones así ahí es. un vidrio templado, te andas cosiendo, pues, en esas terrazas de azotea. Terminas cambiándolas al final. En la casa que comentabas al principio, Ajá, justamente, tenemos la mitad con losa y la otra mitad con un multitecho. okey, Que si bien el multitecho te ayuda mucho, sí, pues no es lo mismo que una losa, pues. nunca, ¿verdad? Así es, Sí, no, el así es, espesor de la losa, de los materiales de las que está hecha, o sea, el así calor es. nunca va a ingresar de la misma forma. Entonces, si realmente quieren usar una terraza en la azotea, un roof garden, Losa. losa, sí, Cristal con película, o sea, no, 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 no. Tiene que nada, ser losa. una losa maciza y ahí sí, olvídate, Así la es. pasan bien, jóvenes.
Y aquí ya le pusiste el piso, el mismo piso de toda la casa. Es el mismo piso de toda la casa. Únicamente utilizamos 2 pisos, Ok, que es el de, bueno, 3 pisos tomando en cuenta la duela. La duela, el del baño y el del resto de la casa. ok. Aquí le bajas un poquito el nivel también, ¿verdad? Por lo que te digo, para poder sentar el aluminio abajo Ajá. y evitar el tropezón, el famosísimo tropezón. Excelente. Y a ver, pues jóvenes, saquen la libreta. Apunten cuánto creen que cueste. Yo voy a apostar a 7 millones. El que le apueste se la gana. El que la tiene la gana. El que se acerque más se la gana. ¿Qué precio está? Las tenemos publicadas ahorita en 7.7. 7.7 millones, que son en dólares, más o menos como unos, ¿qué serán? Dólares. Unos $400,000, Por ahí, más o sí, menos. Ok, más o menos. perfecto. Y recuérdanos, por favor, en dónde estamos para que la gente se ubique bien. Zona Real, Bosques Vallarta, Ujú. al poniente de la ciudad, muy pegados al Bosque de la Primavera. Aquí lo pueden ver. Coto Nogal. Coto Nogal. El Coto tiene unas amenidades de lujo, también tiene alberca, cancha de pádel, parque de niños, pista de jogging, en fin. Ahí vamos avanzando con el proyecto. Vale bastante la pena. ¿Y cómo te podemos contactar, arquitecto? En mis redes estoy en Instagram como crea-arquitectura y también en Facebook, por ahí me pueden encontrar. Excelente. Pues, arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. Gracias a ti, Y Abraham. siempre es un gusto. Esperamos seguir conociendo más de su arquitectura este año. Gracias. Saludos. Nos veremos muy pronto, jóvenes. Todos los interesados ya saben a dónde contactarlos. Pidan un descuento si lo vieron en el video, por favor. Pónganse buzos. Contra Paredes, adelante. La zona está muy bonita, jóvenes, ¿eh? A mí me gusta bastante. Vámonos.